Buenas tardes amigos, de en tus propias palabras, vean mi cara de alegría y felicidad porque el día de hoy voy a entrevistar a una persona que admiramos, apreciamos, reconocemos, darse cuenta por qué. Puedo presentarlo como abogado que es, puedo presentarlo como diplomático que es, embajador, como servidor público en su país, pero yo creo que la gran calidad y cualidad que tiene es que es amigo de muchas personas, entre ellas de todos los ex becarios que hemos ido a estudiar a Israel y que estamos en México. Es vital. ¿Qué más puedo decir de ti? Bueno, antes que nada, Alejandro, un gustazo estar contigo, con ustedes, y agradezco de corazón tus palabras tan gentiles, tan amables. Eh, sí, todas las denominaciones son exactas: abogado, diplomático, ciudadano israelí muy orgulloso y hoy en día gran admirador de este país maravilloso, perdón, que es México. Lo estoy diciendo en estas últimas semanas que me quedan como embajador aquí, que voy a llevar México en mi piel, porque la canción que lleva este nombre, ¿no? México en la piel, es mi favorita. Y aunque tenía antes solo una experiencia limitada al continente europeo, debo decir que he descubierto un paraíso que se llama México, un pueblo, la gente tan cálida, tan abierta, eh, y, y es difícil. Estamos para salir con sentimientos eh, encontrados, y sin ninguna duda vamos a quedarnos como una especie de embajadores de México en Israel. No lo dudo. Oye, Esbi, antes que nada, te voy a preguntar, ¿cómo fue tu amor por Justiniano, por las leyes? ¿Cómo de repente llega a tu vida? ¿Cómo te encuentras con el derecho en tu vida? Bueno, voy a decirle en un modo un poco chistoso, y podría sonar un poco anécdoto, pero mi mamá, como una Yiddish mame, como se dice, una mamá judía, eh, quería que hice mis estudios de derecho, porque hay esta broma, ¿no? Que dos mamás judías se encuentran y con bebés, y una dice a la otra, te presento el futuro abogado, mi nieto, el futuro abogado, y la otra contesta así, y es el futuro médico especialista. Entonces, siempre la tradición judía, eh, era importante estudiar, y además el derecho porque ser abogado significa también eh, cuidar implementar los derechos que durante la historia milenaria del pueblo judío a veces no los respetaron. Estos derechos de los judíos que vivieron en otros países antes de tener su propio país soberano. Entonces, y también porque es una profesión que se puede ejercer muy fácilmente pasando de un país al otro. Entonces, así empezó, y después fui abogado militar durante 6 años en el ejército israelí, que me abrió una ventana enorme en lo que significa practicarlo en el cotidiano, en distintos ámbitos. Y luego
hice mi maestría en ciencias políticas. Entonces, todo preparando el rumbo hasta el concurso del Ministerio de Relaciones Exteriores y lo logré y entré como cadeto en el curso preparatorio, en la formación de nuestros diplomáticos. ¿Qué te ha generado mayor disciplina en tu vida? ¿El hecho de ser escorpión? ¿El hecho de ser abogado? ¿O el hecho de ser militar? Wow. El escorpión, bueno, vivir como escorpión con una leonesa en casa o dos, porque nuestra hija menor es también una leonesa, no es tan fácil, pero no, la disciplina sin cualquier duda, el servicio militar. Fui hijo único de sobrevivientes de la Shoah. Entonces significa siempre bien cuidado y entonces venía a Israel con todas las facilidades, etcétera, y de repente enfrentar el ejército israelí con la disciplina, con la jerarquía, con todo eso, fue un reto, un verdadero reto. Entonces, me quedo sí, con la disciplina militar y me ayudó mucho en mi vida. Bueno, ahora también dentro de Israel tienes varias formas de vida. ¿Te tocó vivir en kibutz o siempre estuviste en el sector de alguna manera independiente? No, sí, siempre en las ciudades, pero sí tenía y tengo todavía familiares en unos de los kibutzim más exitosos, Maagan Mijael, que está eh, entre Cedera y Haifa, frente a Zifron Yaakov. Y, y me gustó mucho la ideología, el sueño de los fundadores de los kibbutzim, la calidad de vida, eh, el porcentaje muy alto de los egresados de los kibbutzim como voluntarios en unidades de élite en el ejército, siempre muy comprometidos en lo que representa el Estado moderno israelí, también con esta responsabilidad comunitaria, con todo el lado social muy arraigado en la tradición de los kibbutzim. Entonces, llevé conmigo toda esta parte positiva sin vivirlo al día a día. Ahora te pregunto, ¿de dónde te has quedado más? Obviamente de Israel, has tomado más cosas, pero tú has tenido la suerte de estar en Bélgica, en Francia, en Italia, en México. ¿Qué tanto te han formado estos países para ser la persona que eres hoy? Bueno, en el personal, creo que los años formativos fueron los años que pasé en Bélgica con, ya mencioné a mis papás, sobrevivientes de la Shoah, pero muy sionistas, siempre involucrados en los movimientos sionistas, de jóvenes hasta adultos, debo decir, también figuras emblemáticas que vinieron a casa, como Menachem Begin, por ejemplo, el famoso primer ministro de la derecha del Likud en 1977, después de casi 30 años de gobiernos izquierdistas del Partido Laborista. Y
eso me formó mucho, pero después también la cultura europea. Me siento muy europeo. Y para ser honesto, en los primeros años en Israel no fue tan fácil conjugar el carácter mío de europeo, el carácter occidental, con esta realidad un poco más medio oriental, ¿no? Mediterránea y medio oriental. Entonces, hoy creo que soy el producto de esta mezcla. Entonces, muy europeo, pero con componentes medio orientales. ¿Qué representó para ti estar en un punto básico para muchas personas en el mundo, que fue estar en la Santa Sede? Fue una experiencia sui generis, porque voy a intentar a describirlo entrando en los muros de la Ciudad Vaticana. Te sientes como propulsado en el pasado histórico con todo este bagaje del enfrentamiento entre la Iglesia Católica, el mundo judío, las persecuciones, los debates entre los obispos y los sabios judíos. Y porque estás de verdad de frente a los edificios y a lo que se refleja a través de todos esos edificios, ¿no? La Santa Inquisición, etc. Entonces, siempre entrando en la ciudad del Vaticano con la cabeza muy en alto, muy orgulloso de representar al Estado judío moderno, pasando entre las filas de los guardias suizos, y después, bueno, las reuniones que tuvimos con los diplomáticos de la Santa Sede, probablemente los más educados, preparados que hay, y he conocido también el servicio diplomático francés y otros, pero aquí sientes la profundidad, la espesor de los siglos, ¿no? Entonces, una experiencia muy enriquecedora. Y de ahí partes a Francia y te pregunto, ya estás viviendo otra forma de ver la vida, un tanto romántica, un tanto artística, otra. ¿Qué tanto te llenas de ella, de esa vida? Sí, tienes completamente razón. La parte cultural, por ejemplo, desempeña un papel extraordinario en la diplomacia francesa, y debo decir que siendo aquí, con los enfoques de la diplomacia mexicana, también ves que el legado histórico de la cultura mexicana ocupa un espacio bastante importante en la diplomacia mexicana. Nosotros obviamente en el Ministerio tenemos también nuestra división diplomacia cultural, pero creo que tenemos todavía mucho que aprender de los franceses, pero también de los mexicanos. Y eso es justamente a lo que voy, porque en un momento dado tienes la opción de estar completamente en una visión europea, obviamente Israel, y llegas a México. México que tiene muchas diferencias. Y bueno, quizá la gran importancia de México es que somos socios, ¿no?
México e Israel celebran un tratado a finales de los 90 de libre comercio, y de repente llegas para acá y empiezas a ver que pues, de alguna manera tiene sus diferencias grandes, ¿no? Aquí quizá lo que más te haya costado trabajo entender es el ahorita, ¿no? Que no sabes si es el right now o es el now o qué onda, ¿no? Porque no sabes cómo definirlo. ¿Qué tanto trabajo te costó entender nuestras tradiciones o nuestras costumbres? Más que nada, el estado de ánimo el hecho de que los mexicanos no te va a rechazar nunca, no van a darte una respuesta negativa, jamás no lo van a hacer. Y prefieren desconectarse de ti, romper todo el diálogo para no darte una respuesta negativa. Eso me costó muchísimo tiempo, no para entenderlo, lo sabía antes de llegar a México, pero para procesarlo, me fue verdaderamente difícil a procesarlo y a superarlo. Sí, fue un inicio bastante difícil. También nos tocó la pandemia, entonces otra dificultad, adaptarse a otros modos de comunicación a través de las plataformas virtuales, etc. Yo soy y sigue siendo un gran creyente en el contacto humano. Me acuerdo 20 años atrás, cuando se hablaba mucho de las plataformas ya en ese tiempo digitales, etcétera, creando un ámbito nuevo de diplomacia electrónica, etcétera. No, a mí no me convenció nunca. También en esta época en la cual los jefes de gobierno, los jefes de Estado se llaman por teléfono, por videoconferencia, etcétera, etcétera. Todavía estoy convencido que el trabajo del diplomático es esencial y nada no puede reemplazar a la experiencia y a las buenas prácticas que son nuestro pan cotidiano de nosotros diplomáticos. Entonces, fueron dificultades, pero ahora que estoy resumiendo mi estancia diplomática aquí de 4 años, la balanza es bastante positiva. Hemos podido, y creo en toda modestia que el secreto se encuentra en nuestra capacidad de escuchar. Y lo dije desde el primer día, cuando presenté mis credenciales al presidente, y yo quiero entender exactamente cuáles son los retos principales de México y cómo nosotros, como nación pequeña, viviendo en territorio muy pequeño en comparación con México, cómo podemos ayudarles. Porque nosotros nos guía el precepto del Tikkun Olam, de nuestros sabios, cómo reparar el mundo, cómo transformar el mundo en un lugar mejor para todas las naciones. Estrecharnos siempre la mano con nuestros vecinos y con pueblos y naciones que están más lejos para compartir nuestra experiencia, nuestras buenas prácticas y transferir también nuestras tecnologías. Y sí, creo que hemos sido una diferencia en este sentido. Esvi, una de las cosas que me llama mucho la atención, me imagino que ya estás haciendo tu itacate
ya te estás llevando tu chilito, tu mole, etcétera, muchas de las cosas de México para donde vayas. Pero hay algo que me interesaría más. Tú has tenido la oportunidad de estar en diversos países de emprendedores. Hoy por hoy, muchos dicen que la cuna de los emprendedores es Israel por la gran capacidad que han tenido con las startups. En ese sentido, me gustaría que nos hablaras de dos temas importantes: economía social y emprendimientos. ¿Cómo es que han generado tanto en tan poco tiempo? Estamos hablando que es un país joven, ¿no? Del 48 para acá es muy poco lo que llevan, pero sin embargo tienen, bueno, obviamente es una tradición milenaria, pero tienen poco como país y han creado unas condiciones impresionantes para el desarrollo tecnológico, agropecuario y médico. Te puedo decir mil cosas, ¿no? Sí, sí, creo que es una combinación de diferentes factores. En primer lado, la ausencia de recursos naturales para nosotros al final fue una bendición, porque nos obligó a diseñar soluciones, a apreciar lo que teníamos y a cuidarlo, a concientizar a la población en cuanto, por ejemplo, al uso eficiente del agua, etcétera, etcétera. Otra componente es el hecho de que antes he mencionado la disciplina militar y obviamente hay a esta disciplina en las fases iniciales del servicio militar, pero después, cuando te estás desarrollando en una unidad y está perfeccionando tus capacidades, reconocen a tu mérito y es en cuanto desaparece casi totalmente el tema de la jerarquía y te valoran. Y hay también en nuestra tradición judía este ejercicio de discutir por el simple hecho de que quieres que las partes quedan convencidas de que no es axiomático, que no es algo de que sí verdaderamente hay procesado todo y ha llegado al resultado escogido. Entonces, hay también a veces un ejercicio que hacen en el ejército que te ponen frente a ti alguien que en especial te está contradiciendo. Entonces, es todo un proceso mental. Además, hay estas unidades especiales de la inteligencia y otras de la ingeniería, etcétera, en donde tienen presupuestos muy grandes y obviamente retos. Y lo que hicieron es que transformaron, aplicaron las soluciones militares a las necesidades civiles también. Y pues los recursos. Hace décadas tomaron la decisión de dedicar un presupuesto muy alto también en comparación con otros países que son miembros de la OCDE para la investigación y el desarrollo. Y tomando un ejemplo, el ejemplo de la ciberseguridad, debo decir que gracias a la visión del primer ministro Netanyahu, se creó este ecosistema muy interesante en la parte sur del país, en Beersheba, en donde florece la ciberseguridad con más de 500 empresas, con mega empresas internacionales, con la disciplina académica en la Universidad Ben Gurion de Beersheba y también con la presencia
de algunas de estas unidades militares. Entonces es todo un ecosistema. Wow. Y además, déjame decirte que me llama mucho la atención en el caso de los sindicatos. La Istadrut, que de repente llegas y te encuentras con que es un sindicato que no solo ve temas laborales, sino que habla de emprendedores, que te desarrolla startups, que tiene cursos para liderazgo juvenil. De repente como que no es el sindicalismo clásico que hemos No, visto ni golpeador ni golpeado. Simplemente trata de llevar una inercia para generar riqueza. sí, sí, absolutamente. La Histadrut fue parte de la creación del Estado. Es un brazo, bueno, en esos tiempos fue un brazo del Partido Laborista, eh, de la Avoda, pero hoy en día obviamente se convirtió en un aparato multipartidista, y sí, no es el sindicato clásico. Antes eran dueños de grandes empresas, Nuva y Solel Bonet y otras, las empresas que crearon la industria y la manufactura israelíes, hoy en día son solo defensores de los derechos laborales, pero también, como dices tú, administrando cursos, capacitaciones, y cuidando los derechos sociales. Y también hay este movimiento en la sociedad civil, en los ONGs, de lo que se llama la responsabilidad social de las empresas, y hoy es más de moda hablar y implementar también lo que es el impacto social, que se sume a los objetivos de desarrollo 2030. Entonces, en donde se puede atraer inversiones del público israelí, de los actores económicos israelíes, para también impactar socialmente a las poblaciones necesidades, o a los que padecen una enfermedad, etcétera, etcétera. Esvi, hay algo de lo que estamos comentando, hay algo que me llama mucho la atención. Tuve la oportunidad de trabajar en un kibutz o kibutzim, y ellos me comentaban algo básico. Cuando me dicen, ¿qué te ha parecido? Y le dije, no, pues es un trabajo en equipo. He aprendido el trabajo en equipo porque aquí todos hacen lo de todos. Y ellos me decían, estas personas, no, entonces no entendiste nada. Aquí el gran mérito del kibutzim es que cada quien hace su trabajo y sabe que el otro lo va a hacer. Ese es el gran mérito. No invades funciones, salvo en casos excepcionales. Aquí cada quien hace su trabajo en aras de un fin común. ¿Coincides en eso? Sí, coincido totalmente. Y de hecho, no sé si los que nos escuchan ahora están enterados de que la palabra kibutz aparece algunas veces, no me acuerdo si son 3 o 4, el plan quinquenal de Morena para el desarrollo integral entre México y el Triángulo Norte, ¿no? Los países de Centroamérica, como modelo, como inspiración, porque es un modelo basado en, como dices tú, en la garantía que cada quien hace su trabajo, cumple con sus responsabilidades, y al final hay algo que reúne a todos en esta comunidad agraria, pero es una comunidad autosuficiente económicamente, y eso es más visible en las últimas décadas. También los kibutzim se convirtieron en modelos de producción, de exportación afuera de la comunidad del kibutz.
Entonces, algunos como Magan Mijael, en donde viven mis familiares, muy exitosos económicamente también. Aunque todavía manteniendo esta tradición, por ejemplo, es un paraíso para los ciudadanos mayores, porque gozan de un apoyo, un acompañamiento social y la calidad de vida está muy alta en los kibutzim. Fíjate que en el 97 que estuve por allá ya se hablaba de que algunos querían especular o querían cotizar en bolsa. Imagínate la fortaleza económica que podrían llegar a tener comunidad económica, ¿no? Así es, así Ahora, es. ahora bien, a prácticamente 25 años de haber suscrito un tratado de libre comercio México-Israel, Israel-México, te pregunto, ¿cómo ves el resultado de este negocio? Bueno, otra anécdota, fui privilegiado y afortunado en estar en el equipo que negoció el tratado en los finales de los noventas. Y bueno, un hito importante, hemos superado la barrera de $1.000 millones en intercambios comerciales el año pasado, que no es poco, pero el potencial todavía sigue siendo muy grande. Y creo que hoy el reto es, porque hay una presencia de cientos de empresas israelíes en distintas áreas. Entonces, sí hay la conciencia de que México es un socio económico y comercial muy importante, pero ahora que se abre la ventana del nearshoring, creo que es una oportunidad de oro. Siempre cuando me fui a los estados, encontrando a los secretarios de Desarrollo Económico, etcétera, la primera cosa que abordaron era y las inversiones israelíes. ¿Qué tal? Y yo contesté siempre, bueno, no somos del tamaño económico de Alemania o de los vínculos históricos entre España y México o Francia o Estados Unidos o Japón, etc. Nuestra fuerza reside en el valor agregado de la innovación, de la tecnología. Pero hoy en día cambié mi chip y, y sería muy feliz de poder convencer, de poder empujar a más empresas o por lo menos tecnologías relevantes israelíes para que se incorporan en los parques industriales en México, en todos esos esfuerzos del nearshoring. Porque, como ya lo mencionamos, tenemos el Tratado de Libre Comercio con México, pero tenemos también tratados con Estados Unidos y Canadá, por un lado, y por otro lado tenemos ya un Tratado de Libre Comercio con los Emiratos Unidos Árabes y muy pronto vamos a firmar otro con Bahrein. Entonces, imagínate el peso de que hay esta infraestructura de tratados de libre comercio en estas dos regiones. No, increíble. Yo recuerdo mucho algo que me sorprendió. Estando allá en Kfar Saba, en Israel, jugar con un lado palestinos y con el otro israelíes, ¿no? Y era increíble porque al final era un combinado todo el mundo, que se la pasaba un danés, el otro era americano, era canadiense, el otro era guatemalteco, el otro era belga, y era un combinado de todo el mundo que lo podías ver y vivir. Y esto parte por todas las posibilidades de capacitación y educación que da Israel. Platícanos un poquito de ese esquema generoso de compartir educación y conocimientos. Sí, bueno, para mí el gran visionario fue Shimon Peres. Shimon Peres, que hace décadas y décadas decía,
las catástrofes naturales no reconocen a fronteras. Entonces, en este sentido, siempre empujó la cooperación en materia de resiliencia hasta las calamidades naturales, pero después también dijo siempre, si vas a tener un desarrollo económico exitoso en los países vecinos, en los territorios palestinos, los líderes van a reflexionar dos veces, o por lo menos dos veces, porque van a entender que tienen mucho a perder en renovar enfrentamientos bélicos, etcétera, o guerras que ganar. Entonces, sí, lo estamos haciendo adentro con la población árabe, que se autodefinice también como siendo parte del pueblo palestino, y también, pero eso es más difícil, con los palestinos que viven afuera de Israel. Y quiere platicarte de lo que nos dijo el alcalde de Sderot, que es la ciudad en el sur de Israel, que es tantas veces ¿cómo se dice? En donde de la franja de Gaza lanzan misiles. Él, con toda la ansia de los inhabitantes de Sderot, con todo este clima muy pesado, etcétera, dijo aquí cuando estuvo en la ciudad, el único que nos toca promover es una colaboración con los habitantes de Gaza, crear oportunidades económicas para mejorar las condiciones de vida de los gazawites, como se llaman, de los que habitan en la franja de Gaza. Entonces, luchar contra la animosidad y encorajar y empujar a aquellos que quieran invertir en la coexistencia. Excelente. Esvi, el año pasado tuvimos la oportunidad, bueno, nos hemos visto en varios eventos, pero estuvimos en un acuerdo, en una ceremonia que era celebrar la amistad México-Israel. Hoy por hoy estamos viendo también que con todos los exbecarios que han ido a estudiar a Israel de Latinoamérica, se va a hacer un encuentro en noviembre en el cual se reconoce el valor que tiene Israel, lo que nos ha aportado y sobre todo que siempre tiene las puertas abiertas hacia nosotros. Ese tipo de situaciones, ese tipo de manifestaciones, ¿qué sentimientos a ti te genera como ciudadano israelí y también en lo personal como embajador que has estado cerca de todos nosotros? Bueno, ya lo he dicho, para mí eso es el invaluable que hay en una relación bilateral. Con todo el respeto a los políticos, ellos son elegidos, después se van, pueden regresar, pero lo que es estable, lo que siempre nos une, son las sociedades civiles, son los pueblos, son las naciones, es al final la gente. Entonces, todo lo que ha que ver con el acercamiento entre los pueblos y la gente, para mí es no solo que es esencial, es duradero, es lo que va a asegurar una relación
fructífera y sustentable. Entonces, ustedes, los ex becarios de Mashab, que son nuestros mejores embajadores, porque conocen la cultura local mejor de nosotros, el estado de ánimo, el carácter, cuando regresan con esta experiencia tan positiva, que al final contribuye también al bienestar, al éxito de sus comunidades, de sus pueblos, fortalecen la relación más de cualquier embajador preparado y exitoso. Asimismo, los gestos que hemos mencionado durante las festividades de los 70 años de relaciones, como por ejemplo el hecho de que México, proveedor de crudo, uno de los 3 proveedores de crudo a Israel, siguió proveyendo el crudo durante el boicot árabe de los años 70 del siglo pasado. Es una cosa que nunca nos vamos a olvidar. Y asimismo, me imagino que los que han vivido el rescate de los soldados, ¿no? de la protección civil israelí militar, después de los terremotos del 1985, del 2017, tampoco se van a olvidar de este gesto de humanismo. Entonces, para concluir, eso es el corazón de la relación. Pues muchísimas gracias, Zvi. La verdad me siento muy honrado de esta entrevista. Me la habías prometido y hoy la estás cumpliendo. Muchísimas gracias. Gracias, la verdad, gracias. Y solo me gustaría hacerte una última pregunta. En tus propias palabras, ¿quién eres, Zvi? Bueno, sabes, me premiaron y eso fue el más emocionante para mí. Me premiaron aquí uno de los periódicos comunitarios judíos del título Mensch, que en Yiddish significa ser humano, pero es más que eso. Y tal vez que me lo mencionan, me llena el corazón, porque quisiera que me recordaran por eso, por estar siempre a la escucha de todos, sin tomar en cuenta las ventajas de esta relación, pero porque creo y soy convencido que cada una de las relaciones humanas que tenemos enriquece a nuestra existencia. Entonces espero que cumple verdaderamente con la definición del Mensch. Y bueno, lo van a adjudicar los otros, obviamente, pero eso es el más valioso para mí. Zvi, te agradezco muchísimo, reitero, te admiramos, te respetamos, te apreciamos, te deseamos lo mejor y pues sé que nos vas a llevar en tu corazón, porque nosotros también vamos a tener aquí al Mensch Zvital en nuestros corazones. Gracias, Alejandro, fue un gran placer compartir contigo. Gracias. No, gracias a ti. Y perdóname mi pésimo hebreo, pero nomás te diría para despedirnos, gracias, toda rabá, leitraot. Muy bien, toda rabá, Alejandro, leitraot. Gracias. Y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras con Zvital. Hasta la próxima. Gracias, Zvi.